Buenas tardes. Les decía que esta charla ya ustedes la debieron haber visto en otras cátedras, pero básicamente quiero que se pongan al día porque cada una de ellas revierte cierta importancia dentro de lo que nosotros vamos a tratar en lo que es la cátedra de quinto año de ginecología y obstetricia. Vamos a empezar con un esbozo muy rápido, es una pincelada muy rápida de lo que es la embriología fetal y el aparato reproductor femenino, y posteriormente, empezando por embriología general, para que ustedes más o menos se vayan familiarizando con lo que es un embrión, qué es lo que nosotros vemos cuando hacemos ecografías de primer trimestre, y posteriormente a eso, para que sepan cuáles son los orígenes de la, de cada uno de los sistemas y de los órganos del feto, y a su vez centrarnos un poco en el aparato genital. Para empezar, muchachos, es importante que ustedes recuerden todo el proceso de fecundación, repásenlo, recuérdenlo bien, partiendo desde la morulación hasta la blastulación, ¿ya? Para que de esa manera ustedes sepan cómo se van originando. La semiología es una área muy linda, pero a su vez es bastante compleja, puesto que el cúmulo de células, cada una de ellas, después de ser una célula totipotencial, empiezan a ser células que se van especializando y van generando ciertos procesos que las hacen especiales en su función. Ya como ustedes saben, después de la etapa blastocística, en la etapa de morulación, las uniones intercelulares juegan un punto fundamental. Y dentro de este embrioncito, ya nosotros podemos ver lo que es un blastocele, lo que va a ser el embrión, que en ese momento se llama embrioblasto, después el blastocele y el trofoblasto, que como ustedes saben, y me imagino que lo recuerdan, se divide en sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, que son las células migratorias de invasión que van a llegar a nuestra capa decidual, o en este caso endometrial, para generar la formación de lo que son las vellosidades primarias, y a su vez, después de las vellosidades primarias, van a ver lo que posteriormente va a dar origen a la placenta. Una vez que ya tenemos nosotros este cigoto, vamos a ver lo que es la implantación, y ustedes saben que ahí en la implantación juegan un papel importante varios receptores. eh, Tomás, todavía no te puedo decir hasta qué hora es la clase porque me acabo de conectar. Idealmente vamos a demorarnos una hora y cuarto, una hora y media, no sé, depende cómo vaya la velocidad, pero yo creo que lo más relevante ahora es el contenido. Eh, entonces, lo que nosotros llamamos ventana de implantación se refiere a la interacción del embrión y el cigoto frente a lo que son los diferentes tipos los diferentes tipos de sustancias y receptores a los cuales va a responder. El citotrofoblasto, como los acabo de decir, interviene en la proliferación celular y da origen a lo que es el sincitiotrofoblasto de las vellosidades coriónicas, que más adelante se van a ver transformadas en cotiledones y en placenta. Y el sincitiotrofoblasto se encarga de fagocitar células endometriales para dar paso a la red lacunar, que más adelante, cuando ustedes estudien la fisiopatología de la preeclampsia, se van a dar cuenta cuál es el interés que hemos puesto nosotros en este tipo de células. Eso posteriormente va a dar origen a lo que es la parte fetal de la placenta, es decir, la cara que mira al producto de la concepción en este instante. Después de la segunda semana ya se conoce como la semana de la cavitación. En el gráfico ustedes ven diferentes partes donde se ve el epiblasto, el amnios, el hipoblasto, el saco vitelino primitivo y el celoma extracelular. No voy a profundizar mucho en eso porque nos podríamos demorar un semestre entero hablando de estos cambios fisiológicos celulares, pero lo que les puedo contar es que en la ecografía que hace uno entre la quinta y séptima semana ya se pueden ver esas estructuras. Para que lo tengan más o menos claro cuál es la función de cada una de estas cosas, pues el saco vitelino va a ser el encargado, va a ser el restaurante de ese embrión mientras
deja de funcionar el cuerpo lúteo y mientras se forma lo que nosotros vamos a conocer como la placenta. El amnios, ustedes saben que va a derivar la formación del cordón umbilical y la formación de la membrana amniótica, ¿ok? Estas proliferaciones y estos espacios eh, que se denominan blastocele, cada uno de ellos va a empezar a dar el espacio de la formación del embrión y en lo que conocemos como el espacio amniótico. En la tercera semana, que conocemos como semana de gastrulación, ya podemos ver la presencia de un embrión trilaminar, porque aparecen inicialmente la línea y la fosita primitiva, y ahí se determina una invaginación de las células del surco del epiblasto, formando el surco neural, el mesodermo intraembrionario. ¿Por qué es importante esta parte? Porque recuerden que nosotros en Chile tenemos fortificación de la harina con ácido fólico, y el ácido fólico es una de las sustancias importantes que nos va a permitir evitar alteraciones en el cierre de la notocorda o del tubo neural. Habitualmente eso termina a las 14 semanas, por lo cual nosotros le administramos a la gran mayoría de pacientes en la consulta preconcepcional este tipo de medicamento y con mayor razón, en mayor dosis, aquellas que han tenido alteraciones o han tenido antecedente de alteraciones en la columna. Entonces, las células del mesodermo también migran hacia los límites del disco embrionario y eso interponiéndose entre el epiblasto y el hipoblasto, solo en dos zonas no lo hacen, y eso es en la zona procordal y en la placa cloacal, que posteriormente ustedes se van a dar cuenta que está muy relacionada con lo que es el intestino, la vía urinaria y la vía genital. Aquí lo que quise mostrarles en esta gráfica es un corte transversal de lo que es el mesodermo embrionario. Se ve la placa cardiogénica en la parte más caudal, en la parte medial, en la parte, perdón, del medio, no medial, se ve el mesodermo braquial, lo que va a dar origen al árbol bronquial y los pulmones, y en la parte posterior ver cómo ya se está formando la notocorda. Se ven también partes del celoma embrionario donde se está esbozando lo que va a ser el pericardio, la pleura y el peritoneo, que tienen un origen similar. Se ve el tubo cardíaco primitivo en la flecha superior derecha y también se ve el geno enfrotorno, que es lo que nos va a dar origen a la parte intestinal, urinaria y genital. Después empezamos en una zona de plegamiento y ahí es donde muchos medicamentos generan alteraciones en lo que es el plegamiento tanto longitudinal como transversal, y por eso es que ustedes conocen la clasificación de la Federación Internacional de Drogas, FDA, en la cual se determina qué medicamentos son tóxicos o nocivos y qué medicamentos no lo son durante el embarazo. Por eso, las primeras 8 semanas de gestación juegan un papel crucial con respecto al uso o no de cierto tipo de medicamentos. En este corte transversal que ustedes ven en la parte inferior derecha, se puede ver ya cómo se empiezan a diferenciar partes importantes como son el tubo neural, el endodermo, el intestino primitivo, y ya empezamos a tener un esbozo de la cavidad peritoneal. Esto ya, bueno, ustedes se pueden imaginar que me he saltado por lo menos unos 200 procesos embrionarios, pero no quiero, como les dije al principio, no quiero profundizar mucho en la embriología como tal, pero quiero mostrarles lo que vemos nosotros en una ecografía transvaginal en una etapa de entre las séptima y novena semana de gestación. Aquí ustedes pueden ver, corríjanme si se ve o no la flecha, ¿se ve? Sí, Doctor. sí, doctor. Sí. Perfecto. Ahí donde yo Sí. les estoy mostrando, muchachos, ustedes pueden ver el esbozo de lo que va a ser el corazón, la notocorda en un corte sagital. Aquí estamos viendo en un corte coronal posterior. A su vez, ustedes empiezan a ver lo que va a ser el esbozo de las vértebras. Y aquí ya se empieza a ver lo que es la formación del amnios. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando entre una séptima y octava semana y todavía no tenemos la formación de la pared abdominal, y eso es importante porque recuerden ustedes que una de las principales malformaciones mayores también tiene que ver con defectos a nivel
de la pared abdominal anterior, llámese gastrosquisis o llámese onfalocele. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Que ustedes cuando se titulen van a ser médicos cirujanos generales y van a estar enfrentados a la ley de aborto por tres causales, que muchos están actualmente abogando para que no sea por tres causales, sino sean aborto libre. En este momento, ese embrioncito que ustedes ven ahí no tiene más de 7 semanas. Exageremos y digamos que tiene 8 semanas, pero ya tiene una actividad cardíaca, entonces no es como muchos lo han querido mostrar, que es un cúmulo de células. Yo creo que ustedes, uno no necesita ser biólogo ni genetista para ver que son un cúmulo de células. ¿Ok? Bien. Entonces, este cuadrito se lo hice, muchachos, para que ustedes, porque típico que uno siempre piensa cuál es el origen embrionario de cada uno de los tejidos. Aquí ustedes pueden ver que viene el embrioblasto empieza a diferenciarse en epiblasto y hipoblasto, y el epiblasto tenemos el ectodermo y el mesodermo, y por el hipoblasto nos vamos a ver con el endodermo. ¿Ok? Del ectodermo, pues ustedes ya eso lo deben saber, pero se lo recuerdo, se origina lo que es el pelo, la epidermis, algunas glándulas, todos los epitelios glandulares, y ya en el mesodermo vamos a hablar de cosas un poco más diferenciadas como son la notocorda, el sistema urogenital, el sistema musculoesquelético con parte de la piel y del endodermo primitivo sobre todo, partes importantes del sistema digestivo, eh, algunas glándulas, algunos órganos importantes como el hígado, la vejiga, eso. Básicamente ese era el motivo de esa diapositiva, para que ustedes tengan claro, porque acuérdense que después vamos, más adelante vamos a hablar de tumores del seno endodérmico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes van a poder saber por qué en un teratoma vamos a encontrar pelos, dientes, huesos, uñas, etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso, ya quiero que entremos un poco más la relación que tiene el sistema urinario con el sistema digestivo. Pucha, se siguen conectando. Yo creo que a partir de 10 minutos más no voy a conectar más gente porque si no voy a seguir atrasando. Entonces, hay un plegamiento, como ustedes lo ven, a partir el sistema ginecológico y el sistema urinario tienen una relación importante. Y a partir de la tercera semana aparecen lo que llamamos nosotros los gononefrotomos. Y hay un plegamiento importante en la cuarta semana en el cual se ubica el retroperitoneo y ambos lados del meso. Es por eso que nosotros cuando abordamos a un paciente desde el punto de vista quirúrgico, tenemos, por llamarlo de alguna manera, dos cavidades virtuales, una que es el peritoneo hacia anterior del peritoneo y hacia posterior del peritoneo. Los urólogos especialmente utilizan mucho el retroperitoneo y en cirugías oncológicas también ocupamos muchísimo el espacio retroperitoneal. En el esquema ustedes ven el mesonefro y el ducto mesonéfrico y ahí se empiezan a ver ya lo que es el intestino y la parte y el esbozo de lo que va a ser la ampolla gonadal. Posterior a esto, también tenemos que ver que ya el brote intestinal se empieza a extender y se extiende desde el esófago a lo que es la cloaca primitiva, dividiéndose en tres partes importantes que son el pronefros, el mesonefros y el metanefros, que van apareciendo de manera secuencial y ustedes lo ven ahí graficado en un color calipso celeste donde observan perfectamente lo que son los tubos mesonéfricos, los conductos de Wolf, que ustedes saben que están directamente implicados en la formación de las gónadas, tanto femeninas como masculinas. Ahí en el gráfico también se ve la membrana alantoides y se esquematiza perfectamente la cloaca. De hecho, algunos fetos, cuando tenemos problemas de genitales ambiguos, nacen con pseudocloacas o con alteraciones vesicales, extrofias vesicales o algún otro tipo de malformación que nosotros, gracias a estos esquemas, podemos buscar la forma de corregir y determinar la funcionabilidad, por ejemplo, de una mínima extrofia vesical o una cloaca persistente, generarle a ese paciente en cirugía pediátrica un mejor pasar de vida.
Aquí lo que les quise mostrar son las crestas urinarias, donde los túbulos mesonéfricos desembocan en el conducto de Gol, y gracias a eso y por vía medial se asocian a lo que va a ser la vasculatura que más adelante va a provenir de la aorta. Y aquí es donde obtenemos la explicación de la irrigación de ciertas partes del sistema genitourinario femenino. También recordarles que el metanefros se desarrolla a raíz de los túbulos que desembocan en las ramas del brote ureteral. Y aquí, en la alteración de esta formación, es que podemos nosotros encontrar pacientes con alteración en los sistemas colectores, dobles sistemas colectores o doble pelvi, o sistema pielocalicial, que posteriormente ustedes se van a dar cuenta que generan patologías también. Esto del riñón, bueno, básicamente para que vean cómo brota a nivel ureteral, es que hay una invasión del metanefrosis, hay una división dicotómica que genera lo que es la pelvis y los cálices, tanto los mayores como los menores, y a su vez los túbulos colectores. Una vez que están formados, estos inducen al metanefros a desarrollar estructuras en forma piramidal, llegando a formar lo que es la nefrona. Doctor, ¿esto como qué semana es más o menos? Mira, habitualmente eso se hace paralelo entre la semana 7 y la semana 11. Va siendo activo. O sea, no crean que es que primero se forma un órgano y después se forma el otro y después el otro. No, todo esto va de manera secuencial. ¿Ok? Para tener una formación y un cierre completo a partir de la semana 14 a la semana 15. Bien. Entonces ahí vamos con la vejiga y la uretra. ¿Por qué les involucré tanto el sistema urinario? Pues no sé si ustedes lo saben, pero es bastante frecuente que las pacientes consideren el sistema urinario dentro de la parte ginecológica. Y cuando ustedes vean pacientes, se van a dar cuenta que por lo menos el 30% de las pacientes que consulta por ginecología viene por molestias del tracto urinario. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí se ve básicamente lo que es el tabique urorectal, que de una u otra manera después, más adelante, cuando ya esté maduro, es el que nosotros vamos a determinar como tabique recto vaginal en las mujeres, que revierte harta importancia. Del seno urogenital también hay tres divisiones importantes, que es la vesicureteral, la pélvica y la fálica. ¿Ok? Esto más o menos entre la séptima semana nos muestra que se rompe la porción fálica y se comunica con el seno urogenital, y de esta manera hay un crecimiento rápido en la porción caudal del embrión, que hace que los riñones se vean desplazados hasta donde van a quedar localizados de manera definitiva y se ubiquen en las fosas lumbares. Este proceso también se puede alterar, lo que puede generar riñones pélvicos o peritoneales, y el proceso anterior es el que podría llegar a generar lo que conocemos como riñones en herradura. Quedan fusionados y no logran separarse de forma adecuada. Ya para ir al sistema genital, son un poco más pequeñas las crestas de las vesículas son un poco más pequeñas que las crestas urinarias, y estas células germinativas, que aún son células germinativas primitivas, van migrando hacia el endodermo del saco vitelino, que queda ubicado cerca de la lantoides. Después de eso, se mezclan y proliferan formando lo que llamamos nosotros los cordones sexuales primarios. Esto es importante porque la migración de estas células a nivel de los cordones sexuales primarios es la que nos puede dar cierto tipo de alteraciones a nivel de los conductos, posteriormente a nivel de lo que conocemos nosotros como malformaciones, alteraciones millerianas. Más o menos alrededor de la quinta y sexta semana se empieza a desarrollar en la pared externa de estas crestas lo que llamamos nosotros el conducto paramesonéfrico de Miller, y ambos conductos de Miller se van ubicando en una dirección caudal próximos a lo que es la línea media, llegando así de esta forma a la porción pélvica del seno urogenital, donde forman el tubérculo de Miller. A ver, ¿a quién está hablando? Doctor, no se escucha. Ahora se, ahora se Se escucha. escucha, se escucha como que esté a mucha distancia. Qué raro. Ahora se escucha mejor. O sea, se escucha pero bajo, como que se movió el micrófono, algo así, algo pasó. Ahora, Ahí Sí, ahora sí. sí. ok, probablemente se había movido el micrófono. Bien, entonces es importante
es importante que tengamos en cuenta los conductos de Miller porque ese crecimiento en dirección caudal y esa unión a nivel de la línea media va a llegar a la porción pélvica de este seno urogenital y ahí vamos a formar el tubérculo de Miller que ustedes lo ven en la gráfica, ahí en la gráfica, y que más adelante es el que nos va a dar claramente lo que son las malformaciones millerianas. Ustedes las van a estudiar perfectamente, son causas de infertilidad y después lo vamos a analizar con mayor profundidad. Cuando nosotros hablamos del sistema genital femenino, tenemos cierta similitud con el masculino, pero resulta que la diferenciación se da por esta hormona que como que ustedes conocen que es la hormona antimileriana. Aproximadamente estas células germinativas primitivas son también las encargadas de ir y dar origen a lo que más adelante vamos a conocer como los óvulos, dentro de los que, van a estar almacenados dentro del ovario, que como ustedes lo saben van a estar intrínsecos y secundarios al epitelio celómico. Y esto se va a reorganizar y se va a reagrupar en lo que más adelante van a ser los folículos primordiales. Habitualmente las oogonias comienzan en la primera división meiótica entre el tercero y octavo mes de gestación. Y es importante que ustedes tengan claro que todas las mujeres nacen con aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de óvulos antes de que llegue su primera menstruación. Esa es la cantidad de óvulos que cada una de las mujeres, en promedio 1,5 millones, 1,800,000 óvulos. Y de ahí a que la mujer tiene su menarquia, ha perdido el 50% de ellos. Por eso es que ustedes saben que la mujer tiene su ciclo de vida ovárica limitado. Después, como ya les había contado, los conductos de Miller forman lo que son las trompas de falopio, el útero y la parte de la vagina. Y el endodermo, en contacto con el tubérculo de Miller, da origen a la placa vaginal que va a dar origen al tercio distal de la vagina. Y por eso es que nosotros nos vamos a encontrar a pacientes con ausencia de útero, no de vagina, o ausencia de trompa, sino de vagina. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Aloha. Bien. Sí. Eso es un esquema básicamente ya de lo que es casi que un sistema geniturinario normal. Ahí podemos ver la representación de lo que son el paraóforo. Muchos de ustedes cuando entren a una cesárea se van a dar cuenta que a nivel del mesovario y entre el ligamento redondo y el ligamento ancho se pueden encontrar ciertos quistes que son quistes remanentes de los conductos del paraóforo, que son benignos pero que igual uno los saca. Y también, de acuerdo a esta formación embriológica, podemos nosotros darnos cuenta de el por qué existen los úteros bicornes, los úteros bidelfos, los bicornes comunicantes, la ausencia uterinas parciales o completas y ausencia del tercio proximal o distal de la vagina. Aquí básicamente cómo se va madurando el tubérculo genital, cuándo se va a formar el falo, cuándo se presentan los pliegues urogenitales, cuando hay el engrosamiento escrotal o el engrosamiento labial y el porqué, el origen de lo que son los genitales ambiguos, básicamente en un esquema simple. Esto era la parte de embriología, muchachos. No quise extenderme tanto, no quise ser tan rápido, pero eh, la idea de esto era que ustedes pudieran recordar ciertos conceptos que a mi modo de ver son importantes con respecto a lo que es lo que es en sí la, la, la parte inicial de lo que es la anatomía. Ahora quiero que empecemos a trabajar la parte de anatomía como tal. Entonces, me imagino que ustedes ya han revisado algo de anatomía. Doctor, Espero que... con respecto a la clase que nos pasó recién, es importante saber al revés y al derecho la embriología en sí. O sea, mire, ¿con quién hablo? Con Jonathan Acosta.
Jonathan, en medicina todo es importante, viejo. La idea de la formación médica es que obtener la mayor cantidad de conceptos. Ahora, si me preguntas, si la pregunta clara es si lo voy a incluir en alguna prueba, yo creo que algunas cosas básicas. O sea, un estudiante de ginecología y obstetricia debe conocer, por ejemplo, qué es el paramesonefro, qué son los conductos de Miller, qué es la hormona antimilleriana. Yo creo que esos son conceptos básicos, pero no te voy a preguntar cuál es el giro caudal que tiene en este caso el intestino primitivo o de qué manera se diferencia el glande versus el tubérculo clitoridiano, ¿me entiende o no? Pero sí es Perfecto. importante que por último ustedes digan, ah, esto es un tumor del seno endodérmico y que ustedes se trasladen y digan, ah, ya sé de qué está hablando el doctor y no que les hable chino mandarín. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, muchachos. La anatomía es un poco más amigable porque ustedes ya la han tenido en sus manos, ya la han podido revisar morfológicamente, histológicamente. Y básicamente aquí, esta anatomía que va a ser, esta clase, esta charla va a ser descriptiva, no va a ser una charla de anatomía patológica, sino descriptiva, pero nos va a ayudar a recordar ciertas cosas que son importantes. Entonces, en primera instancia quiero que vean las generalidades, no sé si revisaron en la página, porque en la plataforma estaba la clase, pero básicamente lo fácil, cuáles son los genitales externos, dónde está ubicado el monte de Venus, los labios mayores, el clítoris, el vestíbulo vaginal, el periné, etcétera, etcétera, etcétera. Y después pasar a la parte interna de lo que son los genitales femeninos. Entonces, ustedes saben que los genitales femeninos es el conducto, perdón, es el conjunto de órganos conocidos como vulva, ubicados sobre los huesos púbicos que se extienden en sentido posterior abajo del arco pubiano e incluye el monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo y los bulbos vestibulares. ¿Ok? Es importante, muchachos, que ustedes sepan ubicar como médicos generales dónde están las glándulas de Skin, dónde están las válvulas de Bartolino, dónde está el orificio uretral y qué es vagina, porque las señoras cuando consultan le llaman vagina a todo lo que es la vulva y no es la vulva. La vagina es el tubo que da ingreso hasta el cervix y la vulva es todo lo que le acabo de nombrar. A su vez, me interesa mucho que ustedes sepan dónde están ubicadas las glándulas de Bartolino, porque aún médicos generales hoy le siguen mandando, nos siguen mandando evaluaciones a nosotros de pacientes con abscesos de la glándula de Bartolino, que finalmente terminan siendo abscesos interglúteos o abscesos vulvares o abscesos a nivel de las glándulas periuretrales que no tienen nada que ver con el Bartolino. Y mucho más triste aún ver que un interno de medicina no sabe dónde queda el orificio uretral y empieza a colocar y a contaminar infinidades de sondas porque las coloca todas por el introito vaginal y no le achunta nunca lo que es realmente la uretra. Entonces es súper importante que lo tengan claro. Alguna vez le pregunté a un interno dónde quedaba ubicado el periné y me mostró el pliegue interglúteo de la paciente. Entonces es bastante triste eso. Ese es ese es el motivo de esta charla. Entonces, si ustedes lo ven acá y si ven mi flecha, aquí estamos viendo el clítoris, el capuchón del clítoris, el orificio uretral, alrededor la membrana himeneal, que posteriormente se va a ver confundida con lo que son las carúnculas. Allá adentro sería el introito vaginal, este sería el ángulo o el vértice vaginal. Aquí vemos lo que son las ninfas o labios menores. Aquí vemos lo que son los labios mayores más externamente. La zona desde el vértice de la vagina hasta el borde superior del esfínter anal es lo que conocemos como el periné y obviamente el orificio anal. ¿Ok? Aquí es una disección superficial. Aquí ustedes ven la fase superficial del diafragma urogenital, que es esa blanquita que se ve ahí. Ahí, no sé si alcanza a ver. También se ve la fase inferior del mismo diafragma, la glándula de Bartolino, aquí no se alcanza a divisar bien, pero más adelante se las puedo llegar a mostrar, y lo que son los músculos perineales, sobre todo el transverso profundo que se ve acá, que no deberíamos lesionar nunca en una episiotomía.
Aquí vemos el monte de Venus y los labios mayores. Yo creo que eso no tiene mayor explicación. Básicamente es una eminencia redondeada que se encarga de recubrir la articulación pubiana y aquí se alcanza a esbozar un poco mejor. En este lado, aquí, en el introito, justo donde está la flecha, es que vamos a encontrar nosotros la glándula de Bartolino. Disculpe, doctor, ¿puede mostrar de nuevo el perineo? De aquí hasta aquí. ¿Se vio? Sí. Ok. Entonces, ahí estamos viendo ya con mayor acercamiento lo que son los labios menores o las ninfas. Recuerden que también hay mujer, esto es un esbozo primitivo, cuando nosotros los Homo sapiens andábamos sin ropa, tanto el himen como los labios menores se ocupaban como una cierta medida de protección para que cuando la mujer se sentara en la arena o algo no ingresaran elementos extraños al introito. Y hay algunas mujeres que tienen este tipo de órgano muy desarrollado, muy grande. Hay una hipertrofia de las ninfas que puede llegar a generar molestia porque genera laceraciones o algún tipo de molestias y nosotros tenemos que hacerle plastías a las mujeres. También recuerden ustedes que los himen no son membranas cerradas. La membrana himeneal cerrada es patológica y es una de las causas de dolor pélvico en niñas en etapa premenárquica que debemos determinar. Recuerden que antes, en la época de la Edad Media, ocupábamos el himen como un marcador de virginidad. Eso no sirve, muchachos, y ojalá que no, pero aún se ven pacientes traídas por sus padres quienes solicitan la posibilidad de determinar el estado de virginidad de su hija con respecto al examen clínico del himen. Recuerden que no se puede determinar porque hay ímenes que son ímenes complacientes, hay niñas que nunca han tenido intimidad, no han iniciado su vida sexual y tienen ímenes rotos o ímenes fenestrados y eso no puede ser un signo clínico sine qua non de vida sexual. Aquí también se ve más o menos la ubicación del conducto de Skin, también el orificio uretral, por favor recuerden, lo primero viene el capuchón del himen, perdón,